es José Luis Román, soy el paleontólogo de aquí del Museo de Historia Natural de la Facultad de Ciencias de la Escuela Politécnica Nacional y trabajo con la colección de fósiles que hasta el día de hoy es la colección más importante que tiene el Ecuador. Tenemos cerca de 12.000 piezas catalogadas entre vertebrados, invertebrados, material de paleobotánica. Estamos implementando una pequeña colección de microfósiles, micropaleontología. Tenemos ignofósiles, que son fósiles de la actividad de los organismos. Y pues bueno, un poco de material incluso para trabajar con anatomía comparada y material que se utiliza mucho al momento de hacer identificaciones y comparaciones con los diferentes organismos. Nuestra colección nació más o menos para los años 50, al mismo tiempo o paralelamente con el Museo de Historia Natural. Fue creado por Robert Hofstede, un profesor francés que trabajó en esos años en la Escuela Politécnica y que fue el pionero, el gran pionero de la paleontología de mamíferos en el Ecuador. La colección del profesor Hofstetter fue completada con material que había sido ya previamente colectado en el Ecuador, en la Universidad Central, hacia los años entre 1920 y 1930, por el austríaco Franz Spillmann, quien fue profesor de aquellos años de esa universidad. Entonces, desde más o menos de estas décadas hacia el presente, pues la colección ha venido creciendo, han pasado varios investigadores por la colección y poco a poco se ha ido también modernizando. En las últimas décadas, en los últimos años, nos hemos dedicado mucho primero a montar un taller de paleontología, es decir, un espacio físico que esté especializado en la limpieza, en la restauración, en todo el trabajo de preparación de los fósiles que luego van a ser estudiados. Bueno, entre las edades comprendidas a lo largo del Cenozoico, el Ecuador tiene varios yacimientos paleontológicos, muchos de ellos bastante conocidos, los más modernos, mientras que otros apenas si se los ha logrado estudiar hace pocos años. Un ejemplo de eso son los yacimientos del Eoceno y Oligoceno de la región costera, que pues han dado fósiles muy lindos de cetáceos principalmente, que antes no se conocían en el Ecuador. Se han encontrado muchos restos, sobre todo cráneos bastante completos, y se han logrado describir nuevas especies con esos materiales. Lo mismo con las tortugas, también han sido un buen ejemplo de vertebrados estudiados en los últimos años y que han dado resultados muy buenos. De todo eso, lo que conocemos principalmente es que a lo largo del inicio del Cenozoico, el Ecuador o gran parte del Ecuador se encontraba por debajo del mar. La cordillera de los Andes aún no se había formado tal cual la conocemos ahora y, y pues tenemos mucha influencia del Océano Pacífico que incluso estuvo conectado con el mar, estando conectado con el mar de Pebas en lo que hoy sería la Amazonía. Bueno, más adelante, en el Mioceno, millones de años más adelante, más o menos hace unos 15 a 20 millones de años, pues en el Ecuador se dio un evento geológico muy importante. Digamos que la cordillera de los Andes experimentó un levantamiento un poco más fuerte de lo que se venía dando millones de años atrás y empieza a formarse la cordillera más hacia lo que lo conocemos hoy en día. Hay un evento en el que se cierra por fin la cordillera de los Andes en la parte sur del Ecuador y se forma también la cuenca amazónica. Entonces, en estos momentos aparece una fauna muy especial, por ejemplo, los enartros, que son los grupos de perezosos gigantes, y también de los armadillos gigantes, principalmente los gliptodontes, que existieron en el Ecuador, especies bastante primitivas que hoy por hoy se pueden encontrar sus fósiles en la parte sur del Ecuador. También tenemos grupos de vertebrados como los roedores, por ejemplo, serían grupos más emparentados más bien con el cuy que con otro tipo de roedor y que se desarrollaron en los primeros bosques tropicales de montaña que se venían formando en esos momentos en el Ecuador continental. Y definitivamente las edades mejor estudiadas en la paleontología del Ecuador de vertebrados principalmente, pues es el Pleistoceno.
El Pleistoceno ya es esta fase terminal, más conocida como la era del hielo, donde existieron grupos de mamíferos que se los conoce como la gran megafauna de la era del hielo, la megafauna del Pleistoceno. Contamos entre ellos al mastodonte, por ejemplo, un primo lejano de los elefantes actuales y de los mamuts, un animal un poco más primitivo que vivió en todas las regiones del Ecuador y en todas las regiones de Sudamérica. Un grupo grande de perezosos gigantes, por ejemplo, como el megaterio, un perezoso de alrededor de entre 5 y 6 metros y varias toneladas, que era totalmente terrestre. Perezosos medianos, perezosos que serían comparables hoy en día con el tamaño de una vaca, por ejemplo, eso es un perezoso mediano. Y muchos otros grupos de mamíferos que ya están emparentados con los que conocemos actualmente. Tal vez uno de los grupos muy bonitos, súper, digamos que conocidos y que atraen mucho a la gente, es por ejemplo el dientes de sable, que fue un felino que también vivió en el Ecuador, vivió tanto en la costa como en los Andes. Y hoy conocemos varios yacimientos que nos han aportado fósiles como la península de Santa Elena, la provincia del Carchi, la provincia de Chimborazo. Entonces, este tipo de fauna, muchos de ellos al final de esta era de hielo se extinguieron. Hasta el día de hoy no entendemos muy bien por qué esa gran extinción. Es posible que se debieron a cambios climáticos muy fuertes, cambios climáticos bueno, totalmente, que se dieron en poco tiempo y fueron fuertes y en poco tiempo y que la fauna, sobre todo los grandes herbívoros, terminaron por extinguirse. Y detrás de ellos muchos de los animales que se alimentaban de ellos, ¿no? Los carnívoros principalmente. Y uno de los vacíos que todavía queda por conocer a lo largo de todo el planeta es por qué cierto tipo de fauna, ciertos grupos, varias especies se extinguen, mientras que especies que están emparentadas no se extinguen, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que hoy por hoy se estudian en todo el planeta y hoy por hoy también tenemos a una gran diversidad que se originó en esos momentos. El Ecuador hoy es conocido como un país mega diverso y el origen de esa fauna se dio en estos tiempos geológicos. Bueno, mi mensaje por el Día de la Tierra es que a pesar de que el Ecuador es un país mega diverso, que tenemos muchas especies de plantas y animales, que por todas partes vemos el color verde, no debemos olvidarnos que somos una especie más, somos un habitante más, que esta es nuestra casa, que debemos cuidarla, que debemos darle la oportunidad de que se regenere, no debemos malgastar los recursos naturales, porque las extinciones se dan de manera natural, pero no a la velocidad en la que se están dando en nuestros días. Entonces es importante que nuestra casa esté bien cuidada, que la tengamos con mucho amor, con mucho cariño todos los días y la cuidemos muchísimo. Y para eso la educación, la lectura y el amor es lo único que nos van a llevar a tener un buen final. Gracias.